El milagro mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. El milagro mexicano o desarrollo estabilizador fue una etapa en 1940 que se vivió en México después de los trágicos sucesos que dio la Segunda Guerra Mundial. Cuando los países participantes en la guerra se vieron afectados, México vio la oportunidad de impulsar su crecimiento económico. Algunas de sus estrategias fueron dirigidas al sector primario, ya que en países vecinos existía una gran demanda de productos de materia prima. Así, el presidente Adolfo Ruiz Cortines comenzó a subir los precios de todos los alimentos, ya que en ese periodo los presidentes eran quienes decidían el precio del dólar a su conveniencia y no como ahora, que es el Banco de México el que establece ese precio. De ahí se vieron beneficiados todos los trabajadores y obreros, aparte de que hubo muchos trabajos para ellos. El presidente Ávila Camacho les subió su salario. También se vieron beneficiados a raíz de las exportaciones del petróleo hacia Estados Unidos. Lamentablemente, México generó grandes deudas externas, pues necesitaba estar renovando y mejorando las industrias para así seguir exportando sus productos. ¿Qué influyó para el desarrollo? A este periodo, conocido como el Milagro Mexicano, que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, y que gracias a este conflicto hubo una gran demanda de diversas materias primas y petróleo. Ante ello, las exportaciones de México a Estados Unidos incrementaron de manera considerable, en la cual también hubo un aumento en el número de las industrias. Además de esto, México y Estados Unidos tuvieron importantes acuerdos comerciales en los cuales impactaron de forma positiva a este periodo. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. En lo político, esa generación política todavía enarboló la bandera de la revolución y su partido. Tenía ese nombre, pero en muchos aspectos tenía un proyecto diferente. Por lo tanto, en un sentido uno podría decir que la revolución llegó a su final en los años 40. La Segunda Guerra Mundial sucedió entre 1939 y 1945, y durante ese periodo hubo gran demanda de diversas materias primas y de petróleo en el mercado internacional. Ante ello, las exportaciones de México a Estados Unidos se incrementaron. Además, ambos países llegaron a importantes acuerdos comerciales. Esto impactó la forma positiva en el periodo posterior al conflicto armado, que fue precisamente en la época del Milagro Mexicano, 1946-1970. Durante este periodo de prosperidad, los sectores campesinos y obreros vieron mejores sus condiciones de vida. Además, las clases medias, que estaban formadas por profesionales y funcionarios, también vieron que mejoraba su economía. Es por ello que estas clases se unieron fuertemente al Partido Revolucionario Institucional, pues vivían una bonanza económica. En lo alto grado de proteccionismo, las empresas tuvieron en México hizo perdieran la carrera para industrializarse y modernizarse al par con otras empresas del mundo.
La situación económica, social, educativa y política de México antes, durante y después hasta la actualidad. En lo económico, el comúnmente llamado el milagro mexicano se refiere a lo que en la economía se llama el desarrollo estabilizador, mismo que abarcó en 1946 a 1970. Buscó a toda costa tener una economía libre de inflación y de pérdidas y de devaluaciones. Para lograrlo, se convirtió en un modelo económico de puertas cerradas, lo cual hizo que las empresas criaran sin capacidad de ver lo que pasaba fuera de México. Ello propició que las empresas de esos años no pudieran competir en el exterior, lo cual les impide exportar productos con la calidad de la exigencia de los mercados extranjeros de la época. Ante ello, México importaba más de lo que exportaba, lo cual le trajo un déficit de más de 400 millones de dólares. Ante este panorama fue cuando se aceleró el endeudamiento externo, pues se requería dinero para modernizar a las industrias de nuestro país. Cuando el desarrollo estabilizador terminó en 1970, los siguientes 3 años, hasta 1973, el crecimiento económico fue constante, pero menor a los años anteriores. Luego se vino una crisis económica de 1973 y a partir de ese año tuvo cambio, pues se elevaron los precios, hubo escasez de dinero, precio del desempleo y los bajos a la inversión privada bajaron las exportaciones y subieron de empresas mexicanas que comprobaban afuera de máquinas y equipos que necesitaban para seguir trabajando. En lo educativo, la supresión de las escuelas del clero es una medida que producirá al país incalculables beneficios. Suprimir a las escuelas clerical es acabar con el foco de las divisiones y el odio entre los hijos de México. El 30 de mayo de 1911, el Congreso aprobó un proyecto de ley por el cual el gobierno de la República aceptó por primera vez la responsabilidad económica de la educación fuera del Distrito Federal, y así como los territorios, los que marcan la verdadera etapa de la historia de la educación pública en México. Dicha ley autorizó al Ejecutivo Federal para fundar en toda la República escuelas de instrucciones rudimentales que tenían como finalidad la enseñanza para hablar, leer, escribir castellano y ejecutar operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. En 1943 se elevó el presupuesto para la creación de las escuelas. En 1944 se organizó la campaña de alfabetización y se creó un timbre postal pro alfabetización. Se editaron 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura y fueron distribuidos por todo el territorio. El Congreso aprueba la reforma del artículo 3 de la educación socialista. Es borrada por textos constitucionales.